Estaríamos en el capítulo 16, en la bondad del Señor, para poder desarrollar este capítulo. El título es Agar e Ismael. Hay una analogía de la esclavitud y el que es libre. Yo le puse el título Libres o Esclavos. Y bueno, escuchando todas estas canciones, ¿no? Que hubo un día que nosotros éramos esclavos del pecado, de nuestras concupiscencias, pero un día vino Cristo a nuestra vida y nos salvó, rompió esas cadenas que nos ataban. Pero bueno, vamos a introducirnos, pero antes quería hacer un repaso pequeño del capítulo 15 que nos estuvo hablando Juan Pablo. Vemos que Dios hace un pacto con Abraham, que Dios sería su escudo, le da la promesa de un hijo, que de él vendría una bendición, que sería una bendición sin fin. Dice, no se podrá contar lo innumerable, dice, de tu descendencia. También hablaba de una descendencia espiritual. Vemos el capítulo 15, versículo 6, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vemos cómo Dios le dio bendiciones espirituales a Abraham y con esa promesa tan fuerte de que Dios iba a ser su escudo, que lo iba a bendecir. Ahora vamos a llegar al capítulo 16, que es una historia triste, pero a su vez yo veo el amor y la misericordia de Dios en este capítulo, y la gracia y la paciencia de Dios. Así que, si me acompañan, vamos a leer el capítulo 16, del versículo 1 al 16. Después lo vamos a desarrollar en la bondad del Señor. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ismael significa, esto es, Dios oye. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová entonces llamó el nombre de Jehová que con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar
dio a luz a Ismael. Bueno, acá nos encontramos con un problema muy grave. Vemos que Abraham, teniendo todas las promesas, teniendo las bendiciones de Dios, vemos una de las historias más tristes. Yo quiero aclarar una cosa antes. Abraham fue un hombre piadoso, fue un siervo de Dios, y Abraham no practicaba el pecado. Abraham era un pecador como nosotros. Él luchaba contra el pecado, pero quiero aclarar esto porque por ahí nos agarramos con Abraham y decimos, mirá lo que hizo, pero esto también se ve reflejado para que en nuestras vidas nosotros también tenemos esa lucha con el pecado. Pero Abraham no practicaba el pecado. Dejando en claro esto, vemos que Abraham tenía esas promesas como tenemos nosotros, estas promesas tan grandes, aún mayores, porque nosotros sabemos que nuestro Salvador vino, que Jesucristo vino, que murió en esa sangre por nosotros, por los pecadores, que Él intercede por nosotros, está intercediendo delante del Padre por nosotros, por sus hijos, por su iglesia. Pero vemos que Abraham desobedece a Dios. Y acá vemos donde empiezan los problemas. Fíjense que el problema más grande de la caída fue el razonamiento humano. Fíjense que Sarai empezó a razonar en su mente. El versículo 2 dice, Sarai dice que le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva, que era la esclava de ella, quizá tendré hijos de ella, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Entonces, me voy a basar en esta exposición de cuando nosotros tomamos decisiones con nuestro razonamiento no conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde empiezan los problemas. Entonces vemos que Abraham principalmente fue responsable porque Sarai fue la que le dijo a Abraham que se llegue a la esclava para tener un hijo y en cierta forma ayudar a Dios, porque ellos veían que la promesa no llegaba, el hijo no llegaba. Entonces vemos cómo Abraham cede delante de su esposa. Y Abraham, como cabeza de hogar, cae en pecado y violenta la palabra de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros en nuestra mente queremos razonar, queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Quizás no es el tiempo adecuado y nosotros queremos forzar las cosas. Y ahí empiezan los problemas. El origen de la caída fue el razonamiento humano. Sarai empieza a razonar, Abraham empieza a razonar con ella. Ya sabemos que Dios le había hecho muchas promesas a Abraham, unas promesas hermosas, espirituales, eternas. Había hecho un pacto con él, pero siempre podemos ver que es Dios el que persevera en el hombre, no nosotros. Porque fíjense que Abraham tenía todas las promesas, el padre de la fe, pero aún así cayó de vuelta en otro pecado. Dice que había pasado un tiempo y ellos se habían empezado a desesperar porque, no llegaba el hijo de la promesa que Dios le había dado. Dijeron, no viene el heredero que Dios no había dado, que dijo Dios que no iba a dar, y ellos empezaron a razonar y usar estrategias humanas. Dijeron, en ese tiempo se usaba acercarse a una esclava en el Medio Oriente y podías tener un hijo con una esclava y era tu heredero. Pero no era lo que Dios había establecido para ellos. Entonces vemos cuando nuestro razonamiento, en cierta forma le queremos dar como una ayuda a Dios, ¿no? Decimos, vamos a darle una ayuda a Dios. Entonces ahí empiezan los problemas. Había pasado tanto tiempo y ellos veían que no pasaba nada. Y a mí lo que me llama la atención es que Abraham atendió el ruego de su esposa, dice. Pero fíjense, ¿qué pasó en la vida de Abraham? Vemos a Abraham, el padre de la fe, con las promesas, un hombre de Dios, fortalecido, el padre de la fe. Y lo que le pasó a Abraham es lo que nos pasa a nosotros cuando nos relajamos y dejamos de predicarnos la palabra a nosotros mismos. Abraham había abandonado la palabra de Dios en ese tiempo, se ve que algo había pasado.
Cuando su esposa viene y le dice que se acerque a la esclava, Abraham no dudó mucho, él agarró y le dijo, bueno. Entonces, meditando en esto, que no sé si escucharon esa frase que dice, había un hermano que cayó en pecado, que cayó tal hermano, dice, pero no cayó ese día ese hermano. Ese hermano ya se venía deslizando, había cosas que había dejado pasar. Y el problema que tuvo Abraham y que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual también, es que cuando nosotros olvidamos la palabra de Dios y sus promesas, nuestra mente empieza a razonar. Nuestra mente empieza a razonar, empieza a razonar, empieza a razonar. Y llegamos a pensar que nosotros le podemos dar una mano a Dios, sabiendo que no es así. Entonces acá vemos que Abraham cedió. Él no se fortaleció en la palabra de Dios que Dios le había dado a él. Él tenía una palabra así como la tenemos nosotros. Pero Abraham se ve que su estado espiritual no estaba bien porque no fue en ese momento, sino que Abraham se empezó a descuidar, quizá había pasado un mes, no lo sabemos, la palabra no lo dice, pero siempre la caída viene tiempo atrás, cuando nosotros empezamos a descuidarnos en la oración, en leer la palabra. Entonces cuando viene un problema, lo queremos solucionar con nuestra mente, con nuestras estrategias. Empezó a descuidarse su vida espiritual. Quizás empezó a relajar también, habrá dicho, yo tengo las promesas, Dios me dijo que iba a ser mi escudo. Imagínense, que Dios te diga, yo voy a ser tu escudo, te voy a defender. Uno se relaja, va a decir, bueno, me relajo, ya está. Tengo la promesa de un heredero, tengo una promesa espiritual, bendiciones espirituales eternas, pero vemos que en su corazón se relajó. Y ese es el problema cuando nosotros, los cristianos, nos relajamos. Y no hizo lo que le tocaba, vivir una vida de santidad. Ahí como escuchábamos ese corito lindo que estábamos cantando. Hay un libro que se llama Libres para ser santos. Y ser santo no significa que nosotros somos unos monjes que andamos con capucha, porque algunos piensan eso. Pero ser santo significa ser libre, porque vivir en santidad significa saber que yo vivo bajo la bondad de Dios, no bajo lo que yo hago, pero sí también esa bondad, ese amor me lleva a vivir una vida de santidad, apartado para Dios, apartado del mundo, de los deseos, pero vivir en santidad tiene que traer alegría, gozo a nuestra vida. Vemos que hubo una pequeña grieta, una fisura en la mente, se podría decir, de Abraham. Y yo digo Abraham porque él como cabeza de hogar era el responsable, porque sí sabemos que fue Sarai la que se acercó, pero la responsabilidad caía sobre Abraham. Y lo mismo pasa con nosotros cuando nos descuidamos. Tenemos un peligro es muy grave ese peligro de volver a la esclavitud de antes. Me gustaba cuando Juan Pablo hablaba de los esclavos y cuando se abolió la esclavitud, dice que en las plantaciones, en Luisiana, Estados Unidos, había muchos esclavos. Y se había corrido la voz de que ya eran libres, pero algunos seguían esclavos. Dice que algunos estaban en las plantaciones y los capataces, que eran malvados, le decían, no, ustedes son esclavos todavía. Y ellos seguían esclavos, dice que andaban con las cadenas, iban de acá para allá, y por ahí una plantación de algodón se veía que iba corriendo uno que era esclavo, iba corriendo libre, sin cadenas. Y ellos miraban las cadenas y decían, no, pero nosotros somos libres. ¿Cómo ellos están? Y el capataz le decía, no, ustedes son esclavos. Ustedes son esclavos. Y así es el diablo que nos quiere hacer esclavos, esclavos del pecado. Pero Dios nos hizo libres, libres para amarlo, para vivir en santidad. Entonces, meditando en esto, ¿se acuerdan en Génesis 3:6 lo que pasó? Que veníamos viendo el capítulo de Génesis. Que el título de Génesis 3:6 dice la desobediencia del hombre y su caída. Vemos que Adán obedece a Eva. Eva agarra el fruto prohibido, lo toma, empieza a tener una conversación con la serpiente que representa al diablo. Después le da
a Adán y Adán come el fruto. Y fíjense lo que pasa acá. Abraham, Sarai, le dice, dame un hijo, acércate a mi esclava, a mi sierva. ¿Y Abraham qué hace? Hace lo mismo que hizo Adán. Ni siquiera lo dudó, porque en ningún momento podía haber dicho, bueno, no voy a hacer esto. Y me gusta un ejemplo que escuché que dice que Dios creó a Adán para él. Primero Dios creó a Adán. Adán estuvo en el Edén, le puso nombre a los animales. Y después dice que creó a Eva para Adán. Era una bendición Eva para Adán. Era una creación también de Dios, pero me gusta que un escritor dice, pero Adán amó más la bendición que a Dios. Por eso tomó del fruto y comió. Abraham amó más la bendición que la palabra de Dios. Dios le había dado una promesa. Vemos que Abraham cede, su mente no estaba fortalecida en la palabra, su vida espiritual se ve que estaba débil y él cedió. Y un comentarista dice que vemos cómo el esfuerzo humano quiere resolver los problemas de Dios. Y esto es lo que decía antes, cuando nosotros queremos darle una ayuda a Dios. Nosotros queremos darle una ayuda a Dios. Por ejemplo, hay algo que no se está cumpliendo, hay algo que nosotros estamos esperando y no se cumple, y queremos darle una ayuda a Dios. Toda obra humana es rechazada por Dios. Todo lo que nosotros queramos hacer en nuestras fuerzas, Dios lo rechaza. Dice que Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Fíjense, Abraham y Sarai razonaron en la carne, en la mente. Pero dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, esta es la batalla que tenemos nosotros en nuestra mente. ¿De qué está llena nuestra mente? Está llena de la palabra, está llena de Dios, de Cristo. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Y ayer estábamos hablando con unos hermanos. Me gusta que también el pastor Núñez dice que la voz que más escuchamos nosotros es la nuestra. Continuamente nuestra voz nos está taladrando todos los días. Es la voz que más escuchamos, pero es la voz más engañosa también, porque es nuestro corazón que es engañoso, porque te dice, no, aquello así, es así, no es tan así como dice la palabra, no te involucres, no, fíjate, y esa voz es engañosa. El razonamiento humano. Primera de Juan 2:16 dice, y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjese, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Fíjese en el deseo de Sarai de querer acelerar los tiempos de Dios, lo llevó a que el marido tuviera relaciones con la esclava, nació Ismael, y ya sabemos todo lo que pasó ahí. De ahí salieron los árabes, los problemas que hubo. Pero fíjese, una decisión de nosotros con nuestra mente natural. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese la lucha que hay entre la carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Y a veces porque también es muy finito saber distinguir la voz natural de nosotros con la voz del Espíritu Santo cuando nos está guiando. Porque también podemos interpretar mal la palabra, interpretar mal un versículo y pensar que estamos haciendo algo para ayudar a Dios. Porque fíjense que Abraham, Sarai dijeron, bueno, hay una ley que puede haber, si te acercás a la esclava, tenés un hijo, ese va a ser el heredero. Pero fíjense en el peligro, pensaba en esto, de cuando nosotros empezamos a descuidarnos nuestra vida espiritual en la palabra de Dios, en las promesas, en tener esa intimidad con Dios, fíjense cómo nosotros, nuestra mente se cauteriza y llegamos a pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de la carne. Fíjense Sarai, Abraham, lo que pasó.
Y pensando en esto, nosotros antes vivíamos de una forma sin ley, vivíamos como queríamos. Pecábamos, no nos dolía, hacíamos el mal, no nos dolía, mentíamos, no pasaba nada. Y como escuchábamos en los coritos, vino el Señor y nos hizo libres. Pero ahora nuestro corazón, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros pecamos, se duele nuestro corazón. Nos duele cuando pecamos. Nos duele cuando ofendemos a Dios, cuando violentamos su palabra. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón. Pero aún así a veces hacemos nuestra voluntad. A veces hacemos nuestra voluntad. Y las consecuencias a veces son muy graves de las decisiones que tomamos. El razonamiento, los deseos de la carne. El mundo, sus deseos son tentadores, muy tentadores. Y el mundo tiene mucha atracción para nosotros, para cada uno de nosotros, cada uno con distintas cosas. Somos atraídos al mundo. Pero sabemos que hay algo adentro de nosotros. Y tomaba este ejemplo de los esclavos. Cuando ellos fueron libres, que se abolió la esclavitud, esos esclavos no volvieron de vuelta a ponerse los grilletes y a caminar como esclavos. Ellos ya eran libres, ellos salían corriendo y eran libres de hacer lo que querían. Y a veces eso es lo que el mundo quiere, atrapar de vuelta a nuestro corazón y hacernos esclavos, siendo libres. Y buscaba una aplicación para esto. Dice que atendió el ruego de Sarai y violentó la palabra de Dios a Abraham. Fíjense, tomando un ejemplo práctico para hoy. La esposa Sarai se acercó a Abraham sabiendo ella que tenía las promesas de Dios, porque ella sabía las promesas que tenía. Parafraseando, le dijo que ella pensó que había pasado tiempo y Dios no estaba cumpliendo su promesa y que había que hacer algo. Había que hacer algo porque no está pasando lo que Dios dijo. Abraham razonó con ella en la mente y cayeron en pecado los dos. Pero tomaba este ejemplo yo, fíjense, para hoy. Vamos a poner el ejemplo de la esposa. Un ejemplo. Mi amor, hoy no vayamos al culto. Hoy domingo no vayamos al culto. Vamos a dedicarnos a nosotros. Total, Dios conoce el corazón. Dios está en todos lados. Hoy vamos a quedarnos. O al revés. El esposo le dice lo mismo a la esposa. Puede ser lo mismo. Y la respuesta correcta sería, dice, yo anoté acá, dice, amor, ¿cómo nosotros podemos hacer algo así? ¿Cómo nosotros no vamos a ir al culto al Señor, a adorar al Señor? El precio que pagó por nosotros, su Hijo, la sangre que Él derramó por nosotros, para hacernos libres. ¿Cómo nosotros vamos a hacer tal cosa, mi amor? Tenemos que ir al culto, tenemos que ir a adorar a Dios, tenemos que ir a buscar de Dios. Viceversa, la esposa le dice al esposo o el esposo a la esposa. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y Dios es santo, hermano. Dios es santo. Pero son pequeñas cosas que se pueden ir metiendo en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro razonamiento. Me gusta que Isaías 43:7 dice, yo los he creado para que me adoren y para mi gloria. Y esas cadenas que fueron rotas para que nosotros lo podamos adorar, para que nosotros lo podamos buscar, para que nosotros podamos refugiarnos en Él, darle toda la gloria, todo el honor. Entonces, cuando los deseos de nuestra mente natural nos quieren decir qué hacer. Y tomaba un ejemplo hablando de las decisiones que tomamos, y siempre el problema va a ser el pecado. Algunos con ciertas cosas, otros con otras. Yo tengo mis luchas, cada uno tiene sus luchas. El pecado siempre va a ser el problema. Lo fue con Adán, con Eva, con Abraham. Ellos pecaron en contra de Dios. Entonces, el tema sería ¿qué estamos haciendo nosotros con ese pecado que tenemos en nuestro corazón?
con ese pecado. Sí, yo soy pecador, pero soy redimido con la sangre de Cristo. Él me redimió, me dio una identidad nueva, me dio su Espíritu Santo, que está en mi corazón, y yo ya no soy esclavo del pecado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con ese pecado en mi corazón? Y me gusta, escuchaba una anécdota del hermano Roberto Zárate, que me dio permiso para usarla, y que había un hermano que siempre venía y se acercaba a él y al pastor, y le decía, Roberto, dice, no doy más, dice, no doy más. Dice, ¿qué pasa? Dice, no, dice, el pecado, el pecado. Y las telarañas, dice que le decía las telarañas, le decía el hermano este. Es las telarañas que me envuelven y no me dejan ir a la iglesia, no me dejan hacer esto. No puedo, dice, no puedo. Oren por mí, le decía a Roberto y al pastor. Y siempre que venía él, le decía lo mismo. Y dice que un domingo se pusieron a hablar antes de la reunión y le dice, ¿cómo anda, hermano? Y no, dice, las telarañas me tienen, dice, no me dejan, me tienen atado las telarañas. Y dice que está Roberto con el pastor y dice, hermano, sí, le dice, nosotros vamos a orar por usted. Pero, ¿por qué no agarra y mata a la araña? Dice. Porque si usted mata a la araña, dice, se va a terminar la telaraña. Haciendo una analogía del pecado, ¿no? ¿Cuál es la raíz del pecado? De mi pecado. Que yo lo dejo, lo tengo ahí. Entonces dice, mate la araña, hermano, y va a ver que la telaraña no lo van a agarrar más. Y tomando este ejemplo, Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense que dice muertos. Cada uno sabe lo que tiene en su corazón, todos peleamos, todos tenemos luchas, pero la batalla más grande está en nuestra mente. Ahí está la batalla. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Fíjense, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Sarai, Abraham, ¿qué hicieron? Obedecieron a la mente, al cuerpo. Vamos a dar una ayuda a Dios. El 13 dice, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El problema es la batalla que vamos a tener, creo que hasta el día que partamos con el Señor, es esta. Nuestra mente natural, que quiere hacer lo que quiere, obedecer a Dios y obedecer su palabra. Pero alguno puede decir, no, pero yo no puedo, el pecado es demasiado fuerte para mí. No puedo. Me viene, me envuelve, me supera. Pero acá dice que nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y que tenemos que presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos, dice, de justicia. Fíjense que en un momento de debilidad espiritual podemos hacer un desastre, hermano, en nuestra vida. Fíjense que es un momento, no sé si a alguno le pasó, que es un momento que tomamos una decisión y esa decisión, una vez que la tomamos y lo hicimos, sí, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero después las consecuencias a veces son muy graves. Entonces tenemos que tener cuidado de estar fortalecidos y tenemos que tener cuidado de querer razonar en nuestra mente con Dios. No, hermano, nosotros no podemos razonar con Dios. Fíjense lo que pasó en esta historia tan triste y yo a su vez veo la misericordia y el amor de Dios en la vida de Abraham y Sarai y en la vida de Agar también, la esclava también, porque también le dio una promesa a su hijo Ismael, que fue una promesa de multiplicación, no espiritual, porque le dio una promesa que se iban a multiplicar. Tenemos que tener cuidado, hermano, en ese momento de debilidad que viene, hermano. Fíjense ahora la corriente que hay en el mundo, podemos hablar de las redes, podemos hablar del mundo, de las personas con que hablamos, y esa corriente nos quiere envolver. No sé si le pasa a usted.
las redes, y todo eso te quieren volver, te quieren decir, no, no pasa nada, no pasa nada, pero sí, pasan muchas cosas. Me gusta cuando habla el apóstol Pablo en Efesios 6:17, en Efesios 6:10, que habla de la armadura del creyente, pero no voy a hablar de eso, pero habla del yelmo. El yelmo es el casco que usaban los soldados. Y Pablo hace una analogía con el casco. Dice que el yelmo, dice, el casco de la salvación. Dice que el yelmo es el casco de la salvación. Y este ejemplo me gusta, que protege nuestra mente, el casco. La palabra de Dios, el Evangelio, protege nuestra mente. Entonces, me gustó, escuchaba que en las batallas, cuando había muchas batallas, este casco, cuando le pegaban en la cabeza, se rajaba. No se quebraba el casco, pero un golpe hacía como una pequeña rajadura. Y en esa pequeña rajadura era peligroso porque cuando venía otro golpe, con una espada o con un hacha, lo mataba. Lo mataba porque ya había cedido el casco. Y tomaba este ejemplo de que la palabra de Dios, el Evangelio, es lo que protege nuestra mente. Si mi mente está fortalecida con la palabra, cuando venga mi mente que me quiera decir, no vaya a la iglesia, no es tan importante, no hagas esto, no, si podés salir, vamos acá, vamos allá. Entonces, si yo tengo mi mente fortalecida, yo voy a decir, no, ¿cómo voy a hacer yo esto en contra de mi Dios? ¿Cómo voy a pecar yo en contra de Jesucristo? No lo voy a hacer. Entonces, nuestra mente fortalecida por medio del Evangelio, de la palabra. Estamos protegidos contra los ataques del enemigo. Y puse acá, los enemigos de Dios son el mundo, sus tentaciones, el diablo y el peor de todo, nuestro corazón, nuestra mente natural. Y van a hacer lo imposible para apartarnos de Dios, hermano. Van a hacer lo imposible para apartarnos de Dios y si es posible sacarnos de la iglesia. Si es posible sacarnos de la iglesia. Entonces el peligro de descuidarnos y razonar. Algunos podrán decir, bueno, pero no pasa nada, hay cositas, tampoco hay que ser religioso. Son muy religiosos. Cantares 12:15, capaz que algunos lo escucharon, dice, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Y tomando la analogía de esto, dice, las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Las viñas son las uvas. ¿Y sabe lo que hacen las zorras, las pequeñas zorras? No solo se comen el fruto, la uva, sino dice que hacen un pozo, una madriguera, abajo de la viña, donde están las raíces. Y dice que se comen las raíces también. Mientras se va comiendo las raíces, se va comiendo la uva. Y termina secando la planta. Tomaba esta analogía. Y la aplicación espiritual para nosotros sería que un mínimo pensamiento que nosotros dejemos pasar y que dejemos que ese pensamiento se quede en nuestra mente, es como las pequeñas zorras. Nos van a terminar secando nuestra vida espiritual, hermano. Cada vez nos vamos a ir debilitando más. Aunque parece que estamos bien por ahí, pero nos vamos a ir debilitando, hasta que nos sequemos. Espiritualmente vamos a estar secos, vamos a querer respuestas rápidas por ahí de parte de Dios, no vamos a esperar los tiempos de Dios. Pero es una pequeña cosa. Por ahí uno dice, no, es una pavada, esto no pasa nada. Pasa. Muchas cosas pueden pasar. Me gustó lo que dijo un comentarista, dice que Dios no necesita la ayuda del hombre pecador, sino que nosotros necesitamos confiar plenamente en Él, en el Dios Todopoderoso. Ahí está nuestra fortaleza, hermano, en confiar en Él. Nosotros con nuestra capacidad humana y nuestra mente humana sabemos que no podemos contra el pecado. No podemos. Pero dice que esta identidad nueva que tenemos en Cristo, podemos vencer el pecado. Podemos decir no al pecado. Yo puedo decir que no. Antes no teníamos esa capacidad. Tenemos tantas promesas de parte de Dios, hermano. Cada uno de nosotros
Si miramos para atrás y miramos hoy cómo estamos, vamos a ver que el Señor obró en nuestro corazón, en nuestra vida. Cada uno tiene una historia detrás de su vida. Todos tenemos distintas historias, pero lo que nos une es esto, que Jesucristo nos hizo libres. Y hoy podemos ser libres, podemos ser libres. Dios no va a llegar tarde nunca, ni va a llegar temprano. Va a llegar siempre en el momento justo, hermano. Esperemos el tiempo de Dios, hermano. A veces no es el tiempo, a veces es tiempo de ir más rápido, a veces es tiempo de ir más lento, a veces es tiempo de esperar. Pero Dios no llega tarde nunca, Él llega justo, siempre en el momento justo. Él es el que nos dice cuándo nosotros tenemos que avanzar, cuándo nos tenemos que parar. Y el propósito que pasara tanto tiempo, porque podemos decir, ¿por qué Dios esperó tanto para darles el hijo? ¿Por qué esperó tanto? El propósito era fortalecer la paciencia de Abraham y Sarai. Fíjese que Dios trabaja en nuestra paciencia. No sé si a alguno le cuesta el tema de la paciencia. ¿A nadie? Todos combatimos con eso porque somos impacientes. Queremos las cosas ya. Pero el propósito era fortalecer la paciencia de Abraham y Sarai y demostrar su soberanía y el poder ilimitado que él tiene, porque el hijo iba a venir de parte de él, no de las cosas que ellos hicieron. Iba a ser un milagro, era un milagro. Abraham ya estaba avanzado de edad, Sarai también, pero iba a ser un milagro de Dios. Fíjense, la promesa de Dios espiritual, y ellos quisieron ayudar a Dios y nació Ismael de la esclava. Y fue de tropiezo para ellos dos. Después se amargaron el corazón con ellos. Y hasta el día de hoy vemos que están en guerra, Jerusalén, una tercera guerra mundial. Hoy, fíjense lo que pasó tantos miles de años atrás. Fíjense que le dijo, volviendo a Génesis 3:17, dijo Dios a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas, de él maldita será la tierra. Fíjense cómo Dios lo responsabilizó a Adán y Dios lo responsabilizó a Abraham. Nosotros como cabeza de hogar. Entró la muerte, el pecado, la muerte física y la espiritual. Fíjense las consecuencias de nuestras decisiones. Hay decisiones, razonamientos que nosotros a veces vamos a querer tomar y nos van a amargar mucho la vida, hermano. Nos van a amargar mucho. Las veces que tomamos decisiones y nos mandamos solos, nos fue mal. Ninguno de los que está acá puede decir que le fue bien. Siempre trae una consecuencia. Fíjense en que nosotros somos nacidos de esa descendencia espiritual, de esas promesas que Dios le dio, somos nosotros también, esos nacidos de la promesa espiritual. Somos los libres, hermanos libres, en Cristo, por medio de Él. No somos hijos de la esclava. Nosotros somos libres para adorar a Dios. Somos libres para decir no al pecado, no al mundo, a sus deseos. Antes no teníamos esa fuerza, esa capacidad para hacerlo. Pero que esto también quede como un ejemplo para nosotros, hermanos, que fíjense que Abraham, el padre de la fe, Abraham, el padre de la fe, que no estamos hablando mal de Abraham. Como dije antes, es un siervo de Dios, un siervo de Dios. Y no me cabe la menor duda que Abraham amaba a Dios, como lo amamos nosotros. Pero fíjese cómo la gracia de Dios perseveraba en él y en su esposa. Porque Dios se podía haber enojado con ellos cuando tomaron esa decisión, pero fíjense la misericordia, la gracia de Dios estaba sobre ellos. Romanos 8:6 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que nosotros no nos descuidemos, hermano. Puede pasar. Le pasó a Abraham, le pasó a Sarai. Los que viven
según la carne, no pueden agradar a Dios. Romanos 8:6. El 9 dice, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y para vencer el pecado, la única forma de vencer el pecado es someternos a la palabra de Dios. Tenemos que someternos a su palabra, hermano. Y ahí está la victoria, en la palabra. En la palabra. En la palabra está la victoria. Si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vamos a sentir esa fuerza para vencer el pecado. A veces, cuando dejamos de leer la palabra, cuando no estamos alimentándonos bien, no sé si a usted le pasa que se siente débil. Sabemos que estamos débiles, pero vamos igual. Pero cuando viene la batalla, cuando viene la verdadera batalla, ya caímos, porque no tenemos esa fuerza. Pero nos habla de que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y tener la mirada en las cosas de arriba, en Cristo. Pensar en Cristo, en su amor, en todo lo que Él significa, todo lo que Él hizo por nosotros, a mí me da un ánimo bárbaro, hermano. Me da un ánimo bárbaro porque le fallamos tantas veces a Dios y Él sigue perseverando en nosotros, nos sigue amando, nos sigue dando oportunidades. Pero ese amor tan grande de Cristo, hermano, es por Él. Y si estamos hoy acá, es por Él, es por Cristo, por lo que Él hizo y por Dios que entregó a su Hijo. Pero es por pura gracia. Fíjense qué interesante lo que dice en Gálatas 4, del 28 al 30. Gálatas 4, 28 al 30. Fíjense, habla de Isaac, habla de Abraham en el Nuevo Testamento. Gálatas 4, versículos 4 del 28 al 30. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Nosotros somos hijos espirituales, hermanos, pero somos hijos para caminar en libertad. Sería algo ilógico, como dije antes, aún los esclavos que se vuelven a poner los grilletes y empiezan a caminar en esclavitud de nuevo. Pero esa libertad que tenemos es tan grande, hermano. Es tan grande y es un regalo tan grande de Dios. Poder decir, yo sé que Dios está perseverando en mi vida, en mi corazón. Sé que soy un pecador, pero también sé en quién he creído. Y sé que Él me sostiene. Tenemos fuerzas. Hoy nos levantamos y vinimos al culto, a la iglesia. Algunos va a decir, yo me levanté y vine. No, hermano, es Dios perseverando en nosotros. Es Dios perseverando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es el amor de Cristo. Ese eterno amor perseverando en nosotros. Esto yo no lo voy a tomar como un mensaje de exhortación, sino como un mensaje de amor de parte del Señor. Que no nos confiemos en nuestra mente, hermano. No confiemos en nuestra naturaleza. Siempre Dios nos va a avisar y nos va a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Escuchaba a un pastor que decía que el Titanic, antes de que choque, dice que le avisaron al capitán un montón de veces que iban a chocar. Dice que hubo varias llamadas de alerta. Pero dice que el capitán estaba comiendo, no estaba haciendo nada. Confiaba en la nave, que la nave no se iba a destruir. Y siempre de parte de Dios va a haber cuidado, cuidado, cuidado. Pero a su vez en ese cuidado yo veo esto. Porque le fallamos al Señor. Y muchas veces. Pero no practicamos el pecado. Pero podemos ver su mano, su amor sosteniéndonos, sosteniendo su iglesia.
Pero llenar nuestra mente de la palabra de Dios, renovar nuestra mente. Fíjense, hermanos, que nuestra mente está tan viciada con nuestras cosas que a veces nosotros no queremos darle lugar a la palabra. Y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas en la casa, con la esposa, con los hijos. Empezamos a ser egoístas, porque el amor de Cristo no fluye en nosotros. Porque dice que la palabra es lo que renueva nuestra mente. Pero que podamos tener esto, hermanos, esto, de cuidarnos. Esta libertad que tenemos, también yo lo tomo así. La salvación no la vamos a perder, porque no se pierde. Pero nos dio una libertad el Señor para vivir una vida en santidad, para agradarlo a Él. Estas cosas de este mundo, hermanos, son pasajeras. Y cuando nosotros nos llenemos de la palabra, vamos a descubrir que las cosas de arriba son más que las de acá abajo. Acá abajo estamos de paso. Cada semana nos vamos volviendo más viejos, no sé si le pasó a usted. Vieron que pasa el tiempo rápido, rápido. Qué rápido que pasa. Y me gustó lo que dijo el pastor Paul Washer, dijo que en todo mi tiempo, dice, de misionero, estuve con muchas personas que estaban en el lecho de muerte y siempre estuve con ellos, pero no escuché a ninguno que diga, me arrepiento porque no pasé mucho tiempo con Dios. Al revés lo dije. No escuché a ninguno que diga, pasé mucho tiempo con el Señor. Decía, me arrepiento porque estoy muriendo y me di cuenta que no pasé mucho tiempo con Dios. Eso es lo que haría yo, pasar más tiempo con Dios, en el lecho de muerte. Pero renovar nuestra mente, estar cerca del Señor. Él rompió las cadenas, hermanos, que nos ataban. Dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Jesucristo es el que nos hace libres. Hoy caminamos bajo la luz de Cristo. Antes caminamos bajo nuestros pensamientos, lo que nos parece a nosotros. Pero tenemos una batalla, hermano. Es una realidad. Cada día tenemos una batalla, cada uno con sus cosas. Pero que nosotros podamos obedecer a Dios y no tomar malas decisiones ni nuestro razonamiento. Caminar bajo la luz de Cristo. ¿Y saben por qué la iglesia primitiva, ahí en el libro de los Hechos, era una iglesia poderosa? Era una iglesia poderosa, poderosa. Era una iglesia poderosa porque dice que ellos confiaban en el poder de Dios y su palabra para vencer. A ellos les decía, no vayan a predicar allá porque los vamos a matar. Ellos iban y predicaban. No vayan allá porque los vamos a agarrar y los vamos a prender fuego. Y iban y predicaban. Los metían en el Coliseo Romano por predicar el Evangelio, por no negar a Cristo. Largaban los leones y ellos iban corriendo, la familia agarrada de la mano, a los leones. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué hacían eso ellos? Porque su mente estaba llena de la palabra, estaba llena de las promesas de Dios, estaba lleno de Cristo. Y nosotros, en este tiempo que nos toca, en este siglo que estamos viviendo, tenemos que ser así, hermano. No dejar que el pecado avance en nuestro corazón. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. Que nosotros no confiemos en nuestro razonamiento, que no confiemos en nuestras estrategias, pero que confiemos en la palabra de Dios. Porque este libro tiene gracia para nuestras vidas. Para todas las decisiones, este libro tiene la gracia. Que el Señor nos ayude, hermano. Yo no alcancé nada, pero quiero alcanzar muchas cosas en Cristo. Y que el Señor pueda trabajar en mi corazón y cada uno de nosotros, que el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Y para los que no son del Señor, como hablábamos, quizá tu alma, tu corazón está esclavizado por el pecado, por la dureza. Pero hace más de 2000 años Jesucristo murió por los pecadores que se arrepienten, por los que corren a Él en arrepentimiento. Este es el mensaje. Jesucristo
vino a este mundo para salvar a los pecadores. Él vivió una vida santa, santa. Él caminó en este mundo, fue el ser más tierno, más dulce que hubo. Jesucristo nunca pecó, fue la persona más amable, Dios hecho hombre. Y Él lo hizo por los pecadores. Murió, derramó su sangre por los pecadores, por nosotros. Y Él es el único que tiene el poder para perdonarte, para que Dios te perdone. Así que los que no son del Señor, corre a Cristo. Si sos un esclavo en tu alma, como hablábamos antes, corre a Cristo. Esos grilletes los puede romper solamente Él. Y Dios nos acepta como sus hijos. Nos perdona y nos acepta como sus hijos. Así que, hermano, este es el mensaje. Y yo los animo y me animo. Pero tengamos cuidado, hermano, con nuestra mente. Tengamos cuidado de tomar decisiones que no vienen de Dios. Que siempre la palabra del Señor guíe nuestras vidas y que por medio de este libro encontremos la gracia para vencer el pecado. Amén.